supone que tiene que haber y no lo hay, pueden ampliar y pueden decir lo que estipula la ley de Euskadi, que lo pone en su... Entonces, vamos a cuantificar el coste. ¿De dónde sacamos nosotros? Vamos a hacerlo primero. Si decimos que la persona está primero que la economía de un país, que el sistema, si la persona, el que no tiene, digamos, está primero, tenemos que cuantificar un coste de cuánto dinero va a pagar esa persona. Nosotros ahí somos muy sencillos. Decimos, la Unión Europea estipula que el 50% del producto per cápita es la línea de pobreza. Estipulemos que la mitad es lo que le corresponde a una persona, son 600 y pico. Para llevar adelante una renta básica necesitamos ser muy cautos, muy tranquilos y decir, vamos a empezar en etapas. Empezamos por las personas más vulnerables. ¿Quiénes son las personas más vulnerables? Los problemas de género, las personas que tienen niños, los dependientes, los que tienen problemas con la salud, etc. Entonces, en una primera etapa, son etapas de 3 o 4 años. Los políticos y los economistas deberían ir repensándose cuánto dinero hace falta para esa primera etapa e inmediatamente ir diciendo, vale, ¿y ahora qué hacemos con el 50% de los jóvenes sin paro? Porque tenemos ahora lo que nosotros denominamos la tormenta perfecta. Tenemos a un 51% de paro en los jóvenes y tenemos que subieron la edad de la jubilación a 67. ¿Quién se va a jubilar? Con 30, 35 años de aporte mínimo piden. ¿Quién se va a jubilar? Es la tormenta perfecta.